mire, vamos a ver. El día de hoy también le vamos a colocar un carácter bastante resolutivo después de esta diapositiva. En el sentido que tenemos que desarrollar sus prácticas, que ya los tienen ustedes. Entonces empecemos de una vez por todas. Les saluda otra vez el profesor Diomedes Loloy. Un saludo para todos los chicos que están conectados por ahí. Muy bien, a ver, entonces nosotros teníamos que tener en cuenta que acá nosotros tenemos un segmento de un corte transversal de un tallo. En ese segmento nosotros podemos observar, ¿cómo le va? Buenos días. Podemos observar esta primera capa, a ver, la capa, a ver, por acá vamos admitiendo, disculpen siempre chicos, los 5 primeros minutos se hace trabado por lo que vamos admitiendo, ¿ya? A sus compañeros que se van conectando. Entonces, decía que esta capa, esta primera capa, la más externa, se le conocía con el nombre de la epidermis, ¿ok? Y luego nosotros, hacia adentro, ¿sí? Recordemos que teníamos una capa que se le conocía con el nombre de la corteza, ¿correcto? A ver, hay que recordar que la epidermis es de vital importancia porque le brinda protección a la planta. Acá tenemos de protege a los tejidos internos, protege a la planta. Luego de ello, nosotros tenemos la estructura que está más adentro, que se le conoce con el nombre de la corteza, o en todo caso, el parénquima cortical. Así que ahí nosotros tenemos el parénquima cortical, ¿correcto? Ahí está. Recordemos que a nivel del parénquima cortical vamos a encontrar unos agujeros o espacios entre célula y célula, que por ahí vamos a ver cómo es que pasan los gases. No te olvides entonces. Ahí está, ¿ve? Por ahí vamos a encontrar circulación de gases. Ahora, si nosotros nos vamos un poquito más adentro a esta estructura que está por acá, oscuro, esto que está acá se le conoce, no te olvides, con el nombre del endodermo. Este es el endodermo. Ya, a ver, vamos admitiendo. Esto que está acá entonces se le conoce con el nombre del endodermo. Recordemos que el endodermo es importante porque se encarga de regular el paso de agua y de sales minerales, debido a que ella contiene una estructura denominada las bandas de Caspari, ¿correcto? Que ahorita lo vamos a revisar. Primero el nombre, ya sabe que se llama endodermis y recuerda que se encarga de regular el paso de ¿qué? De agua y sales minerales, no te olvides. Entonces, vamos a analizar esta endodermis, vamos a sacar 4 células endodérmicas para poder analizarlas. Ahí está. Una vez que hemos sacado esas 4 células endodérmicas, ahora vamos a proceder, sí, vamos a proceder ahora, chicos, a analizar por acá esta estructura de color verde. Esta estructura que está acá de color verde, no te olvides que se le conoce con el nombre de la banda de Caspari. Esto te van a preguntar en examen, ¿dónde está ubicado la banda de Caspari? La banda de Caspari está ubicado a nivel de la endodermis. En la endodermis está ubicada la banda de Caspari. ¿Qué hace la banda de Caspari? Profe, primero su nombre, ya, ahí te va. Primero el nombre, ahí te va, muy bien, banda de Caspari. ¿Qué es lo que hace? Ahora sí, profe, lo que hace es regular el paso del agua y además de las sales minerales. Ahí está, paso de agua y de sales minerales. Importante esa banda de Caspari, no te olvides. ¿Ok? Nosotros debemos de recordar que hacia adentro o por dentro de la endodermis, todo lo que está acá se le conoce con el nombre del cilindro vascular. ¿Ok? Ahí está, cilindro vascular. El cilindro vascular está constituido por un xilema y está constituido además por un floema. A esos xilema y floema se les llama los vasos conductores, no te olvides. Ahí está, vasos conductores. Correcto, recuerda que el xilema está formado por células muertas y el floema está formado por células vivas. Xilema hacia adentro, muy bien. Floema hacia afuera, ahí te va. El floema hacia afuera, floema, células vivas, xilema, células muertas. Recordemos además que por acá se encuentran los pelitos radiculares. Estos que están acá, como deditos que sobresalen, se llaman los pelos radiculares, que son importantes para la absorción de agua. No te olvides que la finalidad de estas es la absorción de agua, te repito, absorción de agua. Ahora, cuando el agua se absorbe, se puede absorber por dos vías. Por la vía que está acá de color morado y la vía verde que está por acá, y lo puedes denotar, mira, ve, la vía verde y la vía morada, ¿correcto? No te olvides que son dos vías. Y como son dos vías, a la primera le habíamos denominado la vía simplástica, ¿correcto? Por acá te va a aparecer entonces
que son dos vías. Una se llama la vía simplástica o la vía A. Cuando nosotros hablamos de la vía simplástica, por acá te va a aparecer la vía simplástica. Recuerda que esa vía simplástica consiste en el transporte de moléculas de agua y de sales minerales, no te olvides, pero se da ese transporte atravesando las membranas celulares y atravesando, no te olvides, el citoplasma. Si atraviesa membrana celular y citoplasma, eso se llama la vía simplástica, no te vayas a olvidar. El transporte de sales minerales es por un mecanismo activo, transporte activo con gasto de nutrientes, de energía, perdón. Y cuando nosotros hablamos del transporte de agua, eso se da por ósmosis, o sea, transporte pasivo. Entonces hay que recordar ese asunto de vital importancia. Aquí te está apareciendo sales minerales, transporte activo, agua, ósmosis, que es transporte pasivo. El transporte para la vía simplástica se da a través de membrana y también atravesando el citoplasma, ¿ok? Luego viene la siguiente vía, la de color verde. Acá está, mira, ve la siguiente vía, se llama la vía apoplástica. Vía B, o también llamada vía apoplástica, ahí lo tienes. Cuando nosotros hablamos de la vía apoplástica, recordamos que, a ver, el movimiento de agua y sales minerales no se da por la membrana, sino que se da por medio de la pared celular, por entre las paredes celulares, por unos espacios entre célula y célula. Por ahí se va a dar el transporte de agua y de sales minerales. A través, como dice acá, a través de las paredes celulares, por los espacios entre célula y célula. ¿Correcto? Hasta que llega ¿a dónde? Hasta que llega a la banda de Caspari, que es un regulador de la cantidad de agua que nosotros necesitamos. ¿Ok? Hay que recordar. Ok, entonces, no te vayas a olvidar. Ahora, por acá, a ver, acá importante, el periciclo, recordemos que son estas células que no son constituidas, que no son xilema ni floema, dan origen a las raíces laterales. Ya hay que tener en cuenta ello. Por acá nosotros tenemos un esquema de las raíces. Acá están los pelos radiculares. Acá está su vista microscópica. Acá incluso nosotros podemos observar la, la porción final de la raíz, que está cubierta por una estructura que se denomina la cofia, o también llamada caliptra. No te vayas a olvidar. La cofia o caliptra a nivel histológico lo tendríamos por acá, que siempre está cubriendo a los meristemos. Recuerda que la cofia o caliptra cubre al meristemo primario apical de tipo radical. Hay que tener en cuenta ese asunto. Siempre silenciándose, chicos, por favor, para que no interrumpan la explicación. ¿En el tabla también? A ver, por ahí. Eliminamos al que está que habla demasiado. Bien. Entonces estábamos mencionando, por acá que tenemos también la vista histológica del corte transversal de la raíz. Por afuera ya sabemos que está la epidermis, luego sigue la corteza, luego sigue la endodermis y luego sigue lo que se conoce con el nombre del cilindro vascular. Ok, eso nosotros debemos de tener en cuenta. A ver, ¿qué más nosotros vamos a tener por acá? El xilema y el floema. Recordemos que el xilema, su transporte es ascendente unidireccional. El floema, en cambio, transporte ascendente y también descendente, mira. No te olvides entonces que el floema tiene dos disposiciones o dos direcciones de movimiento del flujo que contiene. Obviamente el floema contiene como flujo a la savia elaborada y el xilema a la savia bruta. Recuerda entonces que el xilema es unidireccional y el floema es bidireccional. El floema transporta moléculas orgánicas sintetizadas por medio del mecanismo de la fotosíntesis, mientras que el xilema se encarga de transportar las moléculas que se absorben a nivel de los pelos radiculares, a nivel de las raíces, y que en definitiva hace referencia al transporte de agua y de sales minerales. Muy bien, entonces eso es lo que nosotros debemos de tener en cuenta. En el caso del transporte de la savia bruta, no te vayas a olvidar que hace referencia al ascenso. Ascenso, ¿ok? En contra de la gravedad de quién, de la savia bruta. El mecanismo se le conoce con el nombre de la capilaridad. No te olvides entonces que nosotros vamos a tener acá
como participantes en este proceso de ascenso en contra de la gravedad por parte del xilema, pues a las raíces. En las raíces ya sabemos que está el cilindro vascular y el cilindro vascular hacia adentro presenta su xilema, ¿correcto? Acá está, ¿ve? No te olvides entonces que el ascenso se va a dar por un mecanismo denominado capilaridad. Mira cómo ingresa por los pelos radiculares, puede seguir la vía apoplástica o simplástica, llega a nivel del xilema y luego el xilema lo va transportando primero por el xilema de las raíces, luego por el xilema del tallo y luego llega al xilema, ¿ok?, de las hojas. Cuando llega a nivel del xilema de las hojas, mira, ve, acá llegó al xilema de las hojas, ya que llegó el agua. Aquí más llegaron las sales minerales. El agua sale y se coloca en este parénquima que está acá, llamado el parénquima esponjoso. Este parénquima esponjoso está en relación a las estomas. Las estomas se abren para que pueda ingresar el CO2, ¿correcto? Y se lleve a cabo el proceso fotosintético, no te vayas a olvidar. Entonces, eso nosotros debemos de tener en cuenta. En un primer inicio, a nivel del xilema de las raíces, recordemos que el ingreso se da por diferencias de presiones. A eso le llamamos presión radicular, ¿correcto? Eso es lo que nosotros debemos de tener en cuenta. Se produce entonces, ¿qué cosa? La entrada de agua. Pero luego nosotros tenemos a nivel de las hojas. A nivel de las hojas, no te olvides que el agua que se va, el agua que va subiendo y va llegando a las hojas, va a ser liberada. Para eso los estomas tienen que estar abiertas. ¿Para qué? Para que se pueda dar la liberación del agua. Obviamente acá el agua llega en forma líquida y cuando sale se emite en forma de vapor de agua. Y ese mecanismo mediante el cual el agua líquida pasa a agua gaseosa y luego se elimina, se le conoce con el nombre de la transpiración. No te olvides, ¿ah? Así que eso es lo que nosotros tenemos. La transpiración es una pérdida de agua en forma de vapor de agua. No te olvides, ¿ok? Eso es lo que nosotros debemos de tener en cuenta. Y está saliendo el agua, como les estaba comentando. Ahora, cuando nosotros hablamos de la porción del tallo, recordemos que ahí el transporte se da por dos mecanismos, por cohesión y por tensión. Obviamente el mecanismo totalitario se le conoce con el nombre de capilaridad. Así que ahí nosotros tenemos tensión y cohesión. Correcto, ahí está, no se vaya a olvidar. O sea, por acá te están presionando y por acá te están liberando. Vamos a suponer que te liberan una molécula de agua, quedaría acá un lugar vacío, ¿verdad? Entonces acá tienes la chance de empujar a uno. Vamos a suponer que salen o se evaporan 1000 moléculas de agua. Entonces hay chance para poder, por la presión radicular, perdón, empujar 10.000 también moléculas de agua por las raíces. O sea, lo que por acá va saliendo, por acá tiene que ir entrando, ¿correcto? No te olvides. Entonces, eso nosotros debemos de tener en cuenta. Recuerda que por tensión y cohesión se va a dar el ascenso, ¿ya?, del agua y de las sales minerales, o sea, de la savia bruta. Ahí está. Entonces, en cambio acá, por acá, nosotros cuando hablamos del ascenso de tensión y cohesión, ya hemos dicho que se da por mecanismo de ¿qué? De capilaridad. Muy bien. Continuemos entonces. Hablamos nosotros del intercambio de gases. Recordemos que cuando nosotros hablamos del intercambio de gases, en primer lugar, estas células tienen que estar abiertas, pero para que las células estén abiertas, adentro de estas células que están acá, ¿ok?, que se le conoce con el nombre de células oclusivas del estoma, tienen que reunir una mayor cantidad de potasio. A ver, primero, este es un estoma cerrado. Esta célula que está por acá se llama célula oclusiva y esta también es una célula oclusiva. Están cerradas, ¿por qué? Porque hay una poca cantidad de potasio. Pero si nosotros estimulamos de alguna manera los canales de potasio de estas células oclusivas, como les estaba diciendo, entonces el potasio ingresa. ¿Ve? Cuando ingresa se ha llenado ahora con potasio. Debido al ingreso de potasio, estas células se abren. Mira cómo se abren y aparece un agujero
denominado el ostiolo. Y obviamente a través de él se va a dar el intercambio, ¿ok? No solamente podemos decir intercambio de agua en forma de vapor, sino que también el intercambio de oxígeno por CO2. En este caso, para las plantas, el CO2 ingresa y el oxígeno sale, ¿ok? No hay que olvidarnos entonces. Ya está. Ahora, ustedes saben de que si es que el ostiolo está abierto, ya les he dicho que se produce la transpiración. Pero ¿qué pasaría si nosotros estamos ante una planta que está ubicada en un lugar donde hay una insolación bastante fuerte? Entonces, estos ostiolos inmediatamente, este ostiolo, perdón, desaparece porque las células oclusivas se juntan y terminan por cerrar al estoma. Pero ¿cuándo se da eso? Cuando la temperatura está por encima de 35 grados centígrados. Muy bien, acá nosotros tenemos, pues, de alguna manera un corte transverso ya de lo que se conoce con el nombre, digamos, entre comillas, el estoma, pero del tallo. El estoma del tallo se le conoce con el nombre de las lenticelas. En las hojas es estoma, en el tallo se llama lenticelas, ¿ya? Entonces, esta apertura, ¿ok? Actúa como si fuera un estoma, solo que acá se le conoce con el nombre de lenticelas. Y tiene la misma funcionalidad, permitir el intercambio de gases. Recordemos que también es importante comentar sobre la captación de luz. Recordemos que la captación de luz se da por medio de la hoja. Por eso es que acá nos tiene que colocar la imagen histológica de una hoja. ¿Correcto? Ahí está. En el interior de la hoja, acá está un pedazo de hoja hemos sacado y hemos ampliado la imagen. ¿Ok? Y siempre, siempre, chicos, por acá, con nuestros vasos conductores, xilema y floema. Recordemos ello entonces. El xilema trae los componentes para poder realizar la fotosíntesis y el floema recoge los productos de la fotosíntesis, como por ejemplo la glucosa, lo recoge, la fructosa, lo recoge y lo lleva hasta órganos de almacenamiento, como es el parénquima amilífero. Entonces, también debemos de recordar que la hoja presenta dos caras. La cara superior es el haz y la cara inferior es el embés. Acá está el embés. En el embés están esos agujeritos denominados estomas a toda la estructura. Entonces, no te vayas a olvidar que ahí se encuentran los estomas. Por acá está la epidermis, ¿ok? Una epidermis, recordemos, está ubicada por ahí. Y debemos de recordar además que cuando nosotros hablamos de la hoja podemos encontrar, aparte de epidermis, vamos a encontrar una parte parenquimatosa, ¿ok? Ahora, esa parte parenquimatosa se divide obviamente en dos grupos. Está el parénquima esponjoso y también está el parénquima en empalizada. ¿Sí? Por acá está, por ejemplo, el parénquima denominado en empalizada y por acá abajo se encuentra el parénquima esponjoso. Todo ello se le denomina mesófilo, no se vaya a olvidar. Ahí está, el parénquima esponjoso lagunar y en el empalizada. ¿Ok? No se olvide entonces. Ahí estaba el parénquima en empalizada y por abajo el parénquima esponjoso o también denominado el lagunar. Cuando nosotros hablamos de los tejidos conductores de la hoja, estamos hablando de xilema y del floema. Ahí está, xilema y floema. Por acá están representándonos al xilema, ¿ok? Y por acá de color verde más abajo está representándonos al floema, ¿ok? Debemos de tener en cuenta entonces ese detalle. Muy bien. Otra vez por acá nos presentan la hoja, otra vez su haz, su embés. Acá, a nivel del embés, chicos, no es en el haz. Cuidado con esa pregunta examen. No es en el haz, sino es en el embés donde se produce el intercambio de gases por medio de los estomas. ¿Correcto? Eso nosotros debemos de tener en cuenta en esta imagen. Recuerda una cosa antes de pasar, de que acá está el parénquima en empalizada y por abajo está el parénquima esponjoso. Entre los dos parénquimas, en la hoja, se le conoce con el nombre del mesófilo, que te quede claro entonces. Bien, luego el transporte de los productos de la fotosíntesis. A ver, cuando nosotros hablamos del transporte de los productos de la fotosíntesis, nosotros debemos de tener en cuenta que hay un producto denominado oxígeno que se libera por los estomas, que ya le hemos estado viniendo repitiendo. Pero nosotros también debemos de hacerte mención, pues, a lo siguiente, ¿no?
que cuando nosotros transportamos los productos denominado oxígeno, nosotros debemos de tener una curva, una linealidad que nos va a mostrar qué es lo que pasa con el nivel de oxígeno y del CO2 en relación al tiempo. ¿Ok? Entonces, a ver, mira lo que nosotros tenemos, ¿ve? En relación al tiempo, ¿qué es lo que va a pasar? A ver, uy, ¿qué pasó? A ver, vamos por acá, vamos por acá. Parece que esa diapositiva se ha alterado. Transporte de los productos de la fotosíntesis. Acá nos hablan del transporte, chicos, tanto de la glucosa que se ha elaborado y también de las moléculas de agua. Ya sabemos que cuando nosotros hemos realizado el proceso de la fotosíntesis o las plantas han realizado el proceso de la fotosíntesis, los productos fotosintéticos tienen que ir hacia dónde? Tienen que ir hacia órganos de almacenamiento, no te vayas a olvidar, ¿ok? Entonces, primer producto, entonces por acá vamos a tener, ya, a ver, por acá ahorita les va a aparecer entonces los productos. Recordemos que los productos son los azúcares, ¿ya? Ahí está, ¿ve? ¿Cómo quién, profesor? Como la glucosa y como la fructosa. ¿Y qué va a pasar, profesor, con ellos? Ellos se va a tener que movilizar. Así que por acá las moléculas de glucosa se van a movilizar, mira, ¿ve? Esa movilización, no te olvides, que se da por medio de una estructura que se le conoce con el nombre del floema. Pero el agua también se puede transportar. El agua se transporta, obviamente, por medio del xilema, ¿ok? De lo que estábamos nosotros comentando. Xilema constituido por vasos leñosos, ¿correcto? Entonces, mientras que el de color verde, aquí en esta parte que yo estoy marcando o estoy colocando mi puntero, eso vendrían a ser pues el floema. Y lo que está hacia afuera son células acompañantes o células sustentaculares que le dan la arquitectura idónea a este floema, ¿ok? Eso es lo que nosotros debemos de tener en cuenta. Entonces, esta es la célula acompañante y lo de color verdecito acá donde estoy repasando viene a ser ya el floema. El floema, recordemos que está formado por vasos cribosos, ¿ya? Entonces, ahí está. El de color verdecito es el floema formado por vasos cribosos. Entonces, recordemos que para que se dé el transporte de moléculas de agua necesitamos de la ósmosis. Ese es el mecanismo importante, pero para que se dé transporte de moléculas de agua, perdón, moléculas de glucosa necesitamos de ya un proceso activo, ¿okay? De un transporte que ya no va a ser pasivo, sino un transporte activo con gasto de energía. Entonces acá está el transporte activo por parte de las moléculas de glucosa y la ósmosis, transporte pasivo por parte de las moléculas de agua. Muy bien, entonces eso es lo que nosotros debemos de tener en cuenta. Recordemos que, a ver, recordemos que el parénquima, ¿ya? El parénquima donde se lleva a cabo la fotosíntesis, no te olvides, el parénquima donde se lleva a cabo la fotosíntesis es la fuente, ¿correcto? Mientras que las estructuras inferiores, como por ejemplo las raíces o los tubérculos, por ejemplo, son sumideros. Significa que ahí se van a almacenar. Específicamente se almacenan a nivel del parénquima amilífero. No se vaya a olvidar entonces. Muy bien, entonces acá está, empezamos entonces, ¿por quién? Empezamos por la fuente. Después recordemos que la fuente, como transporta glucosa, realizará un transporte activo, obviamente. Ese transporte activo es mediado gracias a unas células que están rodeando al floema, que se llaman células acompañantes o células sustentaculares, ¿ok? Entonces es importante, entonces también hay las células sustentaculares. Recordemos que las células acompañantes presentan plasmodesmos, que van a ser unas estructuras que van a permitir comunicar una célula con otra célula. Ahí está, una célula con otra célula. En este caso, la comunicación entre las células acompañantes y las células que constituyen a este floema que está por acá, ¿verdad? Muy bien, entonces eso nosotros debemos tener. Ahí está, ¿ven? ¿Sí? Los plasmodemos, ¿para qué? Para que se comuniquen con los vasos cribosos. Muy bien, entonces, pero nosotros también podemos hablar de que hay una presión hidrostática. Obviamente, cuando nosotros hablamos de la presión hidrostática, hablamos de la presión que va a ser ejercida por el agua, pero ¿por qué hay una presión hidrostática? Porque cuando nosotros hablamos de floema, no te olvides que no pienses que solamente transporta glucosa y fructosa y nada más, productos orgánicos. También transporta el producto inorgánico denominado agua.
obviamente esas moléculas de agua vienen desde el xilema. Entonces, el xilema envía las moléculas de agua hacia el floema, ¿ya? ¿Para qué? Para que se genere una presión hidrostática. Entonces, ¿la presión hidrostática también interviene? Claro que sí, interviene también la presión hidrostática, hasta que es arrastrado hacia los sumideros, no te vayas a olvidar. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta. Ya a nivel del sumidero, nosotros debemos de recordar que hay un transporte denominado activo. ¿Correcto? Entonces, a ver, vamos a continuar. Bien, acá nosotros tenemos lo siguiente, ¿no? Si nosotros nos podemos observar acá, esto que está acá vendría a ser el xilema. El xilema, recuerda que la vía que está ejerciendo es una vía ascendente, ahí está, ¿ve? Es una vía por medio de capilaridad donde se transporta aguas y sales minerales, pero también estamos viendo que las moléculas de agua pueden pasar hacia el floema, ¿ve? Ya las moléculas de agua pueden pasar hacia el floema, y a la vez cuando hay un exceso de moléculas de agua, las moléculas de agua pueden regresar al xilema. ¿Cuándo regresan? Regresan sobre todo cuando está la planta colocada en un lugar que es árido. No te olvides entonces. Acá, esta es la representación de una célula que realiza fotosíntesis y forma moléculas de glucosa. Las moléculas de glucosa salen desde las células de las hojas que han realizado la fotosíntesis y son transportadas primero, decíamos, por las células acompañantes y por medio de los plasmodesmos llegan a nivel de los tubos cribosos que constituyen al floema, ¿correcto? Eso es lo que nosotros debemos de tener en cuenta. Y luego, recordemos que luego de eso, la presión hidrostática del agua, de esos puntitos azules, van a empujar a las moléculas de glucosa y fructosa hasta que llega al nivel de las células de la raíz, donde se van a terminar por almacenar, sobre todo a nivel de los parénquimas amilíferos. Y otra imagen más, simplemente para que nos quede bastante claro. Acá nosotros tenemos el suelo, recordemos que estas son las células de la raíz, y las células de la raíz van a transportar las moléculas de agua hacia el xilema, y luego el xilema, pues por medio de capilaridad, recordemos que habíamos dicho que es por medio de capilaridad que va a ascender las moléculas de agua. Las moléculas de agua pueden llegar a las células de las hojas, ¿para qué? Para que se lleve a cabo el proceso de la fotosíntesis. Mediante el proceso de la fotosíntesis, recuerda que se va a formar glucosa. La glucosa se puede transformar en fructosa. Si la glucosa se mezcla con la fructosa, se forma la sacarosa, y luego este disacárido va a pasar desde las células productoras de la hoja hacia, no te olvides, primero hacia las células acompañantes. Estas son las células acompañantes. Recordemos que acá nosotros tenemos un transporte de tipo activo, perdón, ¿ya? Acá el transporte es activo. El transporte de sacarosa o de moléculas orgánicas hacia el floema desde las células de las hojas es por un transporte activo, pero el transporte de moléculas de agua desde el xilema hacia las moléculas de las hojas es por un transporte pasivo que se llama ósmosis. Y bueno, la molécula de sacarosa llega a las células acompañantes y luego son enviadas hacia los tubos cribosos, y los tubos cribosos, recuerden que reciben moléculas de agua, y las moléculas de agua generan una presión hidrostática que empuja a las moléculas de sacarosa primero hacia las células acompañantes, igualito por medio de transporte activo, y luego hacia las células de la raíz. Específicamente esta célula es una célula que constituye un parénquima amilífero en la raíz, no te olvides, ¿ok? Entonces, y luego pues ahí tenemos una imagen que nos puede más o menos indicar cómo se da el transporte. Mira, el xilema en un solo sentido, el floema en cambio, date cuenta ahí, mira, ahí está, el floema en cambio hacia arriba y hacia abajo, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta que lo de color azul viene a ser moléculas de agua, y lo de color negrito o marrón viene a ser sales minerales. Acá lo de color verde vienen a ser los sacáridos, ¿ok? Los glúcidos, mientras que lo de color blanco vienen a ser las moléculas de agua. Muy bien. Ahora, ¿a dónde se van estos componentes orgánicos? Ya habíamos dicho que los componentes orgánicos, obviamente, la molécula orgánica que ingresa o que se va a movilizar por las células cribosas y va a las células, ¿se puede utilizar para el metabolismo celular? Claro que sí. Entonces,
Ahora, pero ese metabolismo obviamente tiene dos fases, ¿ya? El metabolismo denominado anabolismo y la otra parte que es el catabolismo, ¿ya? Eso es lo que nosotros debemos de tener en cuenta. Entonces, en el anabolismo obviamente es para poder formar moléculas muy complejas, o sea, a partir de fructosa, glucosa, formar, por ejemplo, polisacáridos, ¿ok? Eso es lo que nosotros debemos de tener en cuenta. Ahí está. De moléculas sencillas vamos a formar moléculas que van a ser complejas. Esas moléculas complejas, como por ejemplo, vamos a tener el almidón por acá, sí, el almidón, ahí está. También podemos tener una celulosa para la estructura de la planta o la de la célula. Y luego nosotros podemos tener también la formación de enzimas que van a permitir continuar con este metabolismo. ¿Ok? Entonces, las enzimas también son obviamente necesarias. Proteínas, obviamente que también va a permitirle dar la estructuralidad a cada una de las células de la planta. Pero también hay moléculas lipídicas. Esas moléculas lipídicas son importantes también para las plantas porque pueden ser suministradores de energía también para las plantas o también para formar algunos productos de secreción también por parte de la planta. En cuanto a las moléculas orgánicas que se van a utilizar, pero ahora por una vía catabólica, recordemos que tiene un objetivo, ¿verdad? El objetivo es la producción de energía. El catabolismo de las moléculas orgánicas formadas por la fotosíntesis y transportadas por los tubos cribosos del floema, ¿ya? Catabólicamente tiene como objetivo formar energía. Mira, ahí está, por acá te viene. Ok, ahí está, mira, mira, ahí te viene formación de energía, ¿correcto? Eso es lo que nosotros debemos de tener en cuenta. Ahora, la energía obviamente se tiene que utilizar, la planta tiene que crecer, así que utiliza esa energía ¿para qué? Para que pueda crecer, ¿ok? El crecimiento es parte de sus funciones vitales de la planta. Bien, chicos, entonces con eso nosotros terminamos plantas, ahora vamos a pasar a lo que vendría a ser sistema circulatorio, pero en animales, ¿correcto? Entonces, a ver, vamos a empezar desde lo más simplecito, que es la definición. Primero, nosotros debemos de tener en cuenta que cuando hablamos nosotros de la parte circulatoria, estamos hablando de un grupo de órganos, pero también hay tejidos, ¿ah? Que se encargan de la movilización de nutrientes, ¿ok? Importante eso. Ahora, analicemos primero a los animales, escuchen bien, ¿ah? Animales, pero que no cuentan con sistema circulatorio, ¿ya? Entonces vamos a ver, ahí está, animales que no cuentan con sistema circulatorio propiamente dicho. A ver, acá se encuentran los poríferos, por ejemplo, ¿ya? Entonces, cuando yo hablo de un porífero, obviamente nos estamos refiriendo a un tipo de organismo, ya lo vamos a ver. Pero no solamente están los poríferos, sino que también acá se encuentran los celenterios, están los platelmintos y también están los nemátodos. Profe, escúchame bien lo que te voy a decir. ¿Ah? Profe, usted me ha dicho que están entonces los platelmintos y los nematelmintos. Vamos a colocarlo ya. Ahí está, ahí te viene, ahí está. Los platelmintos, ya, perdón,